Continuamos con el segundo capítulo de esta edición especial en Euro Latin News sobre la historia a la luz y a la lupa de la Unión Europea. Luego, Drummond pasa a llevar esta organización de naciones con el visto bueno de Francia, para que luego sucediera un político francés. El señor Drummond se dedicaría a esperar órdenes de esos superiores que siempre están en la sombra, pero que siempre están ahí, y lo primero que le ordenan es nombrar a un adjunto. Y aunque esto era un pacto entre Reino Unido y Francia, son los Estados Unidos los que acuerdan con los británicos y sin consultar con los franceses que ese designado al mando fuera del señor Drummond, fuera el señor Jean Monnet. Esto sucede en 1919 y le permite a Jean Monnet convertirse en un alto funcionario de los negocios globales, alguien que pudiera ir más allá de las soberanías nacionales. La Unión de las Naciones pasa a ser el primer paso de una autoridad supranacional que permitía una humanidad estándar, una entidad que se permitía vaciar por dentro a las naciones. Esto hoy día sería raro, pero esto hoy en día es lo que es la Unión Europea. Esto es lo que es hoy en día el concepto de globalismo. Esta sociedad de las naciones no se salen con la suya, pero los globalistas nunca se dan por vencidos. El señor Drummond y su jefe, el señor Jean Monnet, se dan cuenta de que no tenían las herramientas coercitivas necesarias para obligar a las naciones a seguir la agenda marcada. Jean Monnet tenía en realidad un corazón de globalista convencido, pero no desde el punto de vista ideológico o del posible concepto ético-moral superior, sino que era un globalista porque era la forma más sencilla de sacar beneficio para él, beneficiando a sus amigos del llamado círculo mágico. Ante el fracaso, Jean Monnet atiende el llamado de su familia una vez más para atender problemas del negocio familiar y se va a Francia, a la región de Cognac de donde era originario. Al volver a la casa de sus orígenes, Jean Monnet descubre que su padre dio prioridad a la calidad antes que a la cantidad de cognac familiar y discute fuertemente con su padre por este hecho. Contacta a sus amigos de la Banca Lazard y de la Compañía de la Bahía de Hudson, y a los de la Banca Morgan para pedir un préstamo de 2 millones de francos. Lo mete en la empresa y ante la pregunta ¿cómo vamos a sacar todas esas existencias? La respuesta fue la de aprovechar la ley seca de los Estados Unidos que prohibía toda forma de comercio de alcohol en todo el territorio, que había disparado los precios en el mercado negro. Un mercado negro en el que ya se manejaba de maravilla el señor Jean Monnet. Así que él, su familia y de nuevo sus amistades de ese círculo mágico se vuelven a forrar. El círculo mágico de Jean Monnet era una banda de cuello blanco que manejaban el sector financiero occidental y que tenían posición, por tanto, en todo el mercado a nivel global. Esa banda de cuello blanco se fortalece aún más después de la guerra. En 1922, Jean Monnet se muda a Nueva York. Se convierte en banquero de inversiones donde empezó a codearse con los creadores de la Reserva Federal en la isla de Jekyll. Cosas de la vida, Jean Monnet quería ir en el Titanic en ese fatídico viaje inaugural, pero finalmente no embarcó, cosa que fue conocido que le enfadó mucho, con lo cual podemos deducir que fue obligado a no embarcar.
Los que sí embarcaron fueron todos los posibles opositores financieros que se estaban oponiendo a la creación de la Reserva Federal. Esos sí se hundieron todos. El enfado de Monet suponemos que le duró poco tras el naufragio de el Titanic. Además, me imagino que se alegró mucho tras haber quedado el camino libre para que sus amigos consolidaran la Reserva Federal. Una Reserva Federal desde la cual hoy en día se rigen en buena medida los destinos de los ciudadanos del bloque occidental y que ha sido el germen de todas las crisis económicas que hemos vivido desde entonces. Desde que Richard Nixon acabara con el patrón oro, la Reserva Federal exporta los intereses de su modelo al resto del mundo, con la era monetaria que parece estar llegando a su fin en nuestros días. En los años 20 del siglo pasado, Jean Monnet era un francés, pero que pasa a ser un hombre de los Estados Unidos. Lo mandan a Europa del Este, a Polonia y a otros países para ayudar a estabilizar sus monedas en misiones del Banco Central de Estados Unidos, encargado por la Reserva Federal. Se consolida en las principales esferas como un hombre de los Estados Unidos. Era conocido como el hombre de Wall Street. Era el hombre en Europa de los intereses de la Reserva Federal. Los bancos norteamericanos y de la City de Londres, Monet se convierte también en el enlace con la banca de Francia. Estados Unidos quería sacar sus productos al extranjero. Estados Unidos quería operar libre de derechos de aduana y con un sistema de cuotas. Quería tener herramientas que les permitiera cometer golpes de Estado en otros países según su conveniencia. Para eso supo recurrir siempre a Jean Monnet, el padre y fundador de la Unión Europea, que era el hombre perfecto porque era francés, estadounidense, británico y sobre todo sin escrúpulos. Una vez llegado el crack del 29, Jean Monnet y sus amigos banqueros salen oficialmente dañados, aunque nada más lejos de la realidad. Por ese entonces Jean Monnet se enamora, pero fiel a su impronta y a su catadura moral, le roba la mujer a un banquero italiano. Se enamora de una mujer llamada Silvia que tenía una hija. La ley italiana de aquel entonces prohibía el divorcio, razón por la cual llama a Monet razón por la cual Monet llama a su hermana Marie-Louise, que por aquel entonces trabajaba en el Vaticano. Una Marie-Louise quien posteriormente fue la única mujer que trabajó en el Concilio Vaticano II. Jean Monnet pide a su hermana y entre sus amigos para ver cómo se podía conseguir el divorcio de su amada Silvia. Monnet hace contactos hasta que termina hablando con el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética. La idea fue la de proceder al divorcio de la amada Silvia en territorio soviético, donde el divorcio sí era legal. Pero claro, primero había que hacer soviética a Silvia, para hacer proceder después el divorcio. En las manos de cualquiera hubiera sido misión imposible, pero no para los amigos de Jean Monnet. Gracias a la intervención del mismo Stalin, da la aprobación para que se nacionalice, se divorcie y posteriormente se casen Silvia y Jean Monnet en territorio soviético el 13 de noviembre de 1934 en la ciudad de Moscú. Con esta mano a todas las bandas surge el amor
de un padre de la Unión Europea que, como ya queda claro a estas alturas del relato, son de las élites globalistas del Reino Unido, de Estados Unidos, las que encumbran el nombre de un fiel lacayo traidor y le convierten en uno de los padres de la Unión Europea, tal y como vemos hasta ahora en el relato de Jean Monnet. Desde aquel entonces empieza la tergiversación del lenguaje, y desde aquel entonces a lo que ellos llaman construir en realidad es deconstruir, y así hasta nuestros días, para que poco a poco las naciones de la Unión Europea fueran perdiendo sus valores, sus tradiciones, su sentido patrio, y así les empiezan a violar sin pegar ni un tiro y sin que ni siquiera protesten. A estas alturas del relato, comentamos que Jean Monnet vuelve a los Estados Unidos. Dentro de sus nuevas amistades se encuentra la amistad del señor George Bold, vicesecretario de Estado con John Fitzgerald Kennedy, y también hizo buenas migas con los hermanos John y Allen Dulles. Uno terminó siendo abogado y secretario del Estado de la Casa Blanca con el presidente Eisenhower, y el otro terminó siendo el primer director de la CIA. Todo gente del más alto nivel, pero de corazón oscuro. Ya con un Monnet felizmente casado en la Unión Soviética, con la ayuda del mismo Stalin, seguimos con el relato de Monnet desde una oficina en Broadway, desde donde empezó a promocionar la necesidad de establecer lazos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese edificio de Broadway se tejían intereses en todas las direcciones. Allí estaban los Rockefeller, los Harriman, los Ford, entre otros. Y habían unas oficinas llevadas por un hombre llamado Ludwig Martens, bolchevique, hombre cercano a Trotsky, y que era el enlace bolchevique con todas esas esferas de poder que se concentraban en un mismo edificio de la calle 120 de Broadway. Allí también estaba el bufete de abogados Hand, Hill and Betts. El edificio constaba de 34 pisos y en lo más alto, en el número 34, estaba el Club de los Banqueros. Allí habían despachos de varios de los directores del Banco de la Reserva Federal, la sede de la American International Corporation y la patronal bancaria. Allí, en medio de todos, estaba nuestro amigo Jean Monnet, haciendo negocios como intermediario de la banca Morgan. En esas reuniones, Jean Monnet empieza a actuar al mismo tiempo como representante de la Reserva Federal y como agente de la banca Morgan. Una banca Morgan que financiaba no solo a los conservadores, sino que también financiaba muchos movimientos de la izquierda fuera y dentro de los Estados Unidos. La banca Morgan financió, entre otros, por ejemplo, al movimiento bolchevique. Esto lo describe muy bien el profesor Kugley, quien fuera profesor de Bill Clinton y posteriormente quien le encumbró hasta llevarle a la Casa Blanca. Queda claro que cara al público hay unos mandamás polarizados y enfrentados entre sí, pero detrás hay un grupo muy pequeño jugando a todas las bandas mientras se llevan un gran beneficio tras bambalinas. Eso que parece tan nuevo, vemos que en realidad es más viejo que el hilo negro. Todos los tejemanejes que se hacían con el apoyo del Departamento del Estado de los Estados Unidos, que eran los que otorgaban la apariencia de inclinación política de cara a las élites globalistas para ir actuando.
Los Rockefeller, por ejemplo, influyeron sobre las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde el final de la Primera Guerra Mundial. Podríamos destacar, por ejemplo, también el uso clientelista de la Cruz Roja por parte de grandes grupos empresariales para actuar en el mercado soviético, y el patrocinio de hombres que financiaban el comunismo bajo cuerda mientras que públicamente defendían aireadamente la libre empresa. Así es como, por ejemplo, la Standard Oil de los Rockefeller consiguen poder realizar prospecciones y explotar petróleo en el Cáucaso. La Ford consigue establecer sus empresas en Moscú. La Ford se convierte no solo en la tutora de los primeros pasos de la Unión Europea, sino que se vuelve en una insignia para la Unión Soviética. Los soviéticos consideraban que la Ford y su modelo de producción en serie era el paradigma de la producción socialista. No importaba que el inventor fuera un capitalista llamado Henry Ford. Detrás del movimiento globalista parece como si quisieran dividir el mundo entre izquierdas y derechas, capitalismo y comunismo, para luego ellos aparecer como los unificadores absolutos con una tercera vía. Lo dejamos de momento y continuamos con el capítulo número 3 a continuación. Les espero.